Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario web, que es el último que vamos a hacer antes del verano. Hoy contamos con una persona muy especial, que es Ismael Díaz de Aidara. Él nos va a contar la historia del Fondo Cati y de cómo ha llegado a ser el custodio del mayor fondo histórico documental andalusí. Está también con nosotros Juan Manuel Chicot, el director de personas, que va a hacer la presentación a Ismael. Y antes también quiero compartir con vosotros un vídeo de Josep Santacreu, que no ha podido estar hoy, pero le hacía muchísima ilusión decir unas palabras. Así que dadme un segundo que comparto su vídeo. Hola a todos, para mí hoy es un día especial. Me siento muy feliz de poder presentar y dar la bienvenida a la persona que nos va a hablar hoy, una persona que está vinculada con nuestra compañía y que yo personalmente tengo por amigo, le quiero y le admiro mucho. Todo empezó en una galería de arte cuando yo estuve visitando alguna galería de arte con la que teníamos tratos en Madrid, la galería de Alejandra Irigoyen, y allí había un artista, que es el artista de estos cuadros que veis aquí, ella hace cuadros grandes, pero estos son dibujos de ella, es la artista Irene López de Castro. Y su galerista, ella, pues siempre presentaban obras sobre Mali, paisajes preciosos sobre África. Y recuerdo la galerista diciéndome, tengo un amigo en Tombuctú, en la mítica ciudad de Tombuctú, que tiene una biblioteca, de manuscritos, que algunos pues, vienen de épocas muy antiguas. Y bueno, ahí quedó la historia hasta que recuerdo una llamada de Irene pidiéndonos apoyo para que Ismael, su amigo, pudiera huir de la amenaza real, de la amenaza de los islamistas en el año 2012 cuando los islamistas entraron en el norte de Mali. Pudimos ayudar a Ismael, hemos acompañado desde DKV durante años para que pudiera hacer algo importante. Este es un dibujo de Ismael, viendo sus libros, sus más de 12.000 manuscritos, hemos podido ayudar a él, que es el custodio, ¿no? Después de muchas generaciones, su antepasado que salió en 1470 de Toledo, salió blanco, pasan 450 años y aquí está Ismael con nosotros. Bueno, él os va a explicar su historia, pero yo quería decir dos cosas para acabar, ¿no? Que más importante que la biblioteca, que lo es, todos reconocen que es la gran biblioteca andalusí en África, obras que vienen ya de España y que luego han ido enriqueciéndose a lo largo de generaciones. Yo siempre le digo a Ismael que más importante que la biblioteca para mí hay dos cosas que lo son más. Uno es la historia de su familia, como una familia española convertida al Islam tiene que huir por la intransigencia de la Inquisición en esa época oscura de nuestro país, donde se perseguían a judíos y a musulmanes por no ser cristianos, y a algunos cristianos se les quemaba por no ser tan ortodoxos como se debía. Esa familia que tiene que cruzar el desierto acaba en estos tiempos teniendo que huir de Mali por el extremismo de los islamistas. Yo creo que es una historia que nos hace pensar a todos sobre el peligro del islamismo y la importancia de la convivencia entre las culturas. Y la segunda cosa importante, y acabo aquí, es que Ismael es un grandísimo intelectual, un gran escritor, un gran poeta, escribe cuentos, obviamente historia, que es un historiador, ha escrito sobre la bibliografía de su familia y de su entorno, pero además también es filósofo, su último libro sobre la sobriedad. Bueno, creo que es una suerte que él esté en España y que tenga la tranquilidad de ánimo para poder escribir y dejar un legado a todos y a las futuras generaciones de una generación excepcional, que es la generación africana que ha tenido la oportunidad de formarse con los grandes clásicos occidentales y orientales, y todo ese saber y todo el saber de su tierra, Ismael es capaz de ponerlo en unos libros extraordinarios que os recomiendo que leáis.
Muy bien, espero que hayáis podido oírlo bien. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a Juan Manuel Chicote, que va a presentar a Ismael. Y quería deciros, si durante la sesión tenéis cualquier pregunta, podéis hacerla a través del chat y así cuando finalice la sesión le haré las preguntas a Ismael. Así que nada, cuando quieras, Juanma. ¿Se me oye, Bea? Sí. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Beatriz, y gracias, lógicamente, a Ismael. Ismael, bienvenue, enchanté. Y bueno, veo que parte de tu obra, por decirlo así, está escrita en francés y algunos títulos en español. El doctor Santa Creu ha hecho una perfecta descripción de quién eres y del legado que en cierto modo nos has ido dejando, pues con tu paso también en cierto modo por DKV, ¿no? Bueno, Ismael nació en Tombuctú en el año 57 y como decía el doctor Santa Creu, pues es poeta, es filósofo, es historiador. Ha sido el presidente de la Fundación Fondo Cati y director de la biblioteca con el mismo nombre hasta hace prácticamente unos pocos días, hasta el 23 de junio de este año, en 2020. Es conferenciante en varias universidades y además pues, cuenta con una extensísima obra publicada con títulos, como digo, de distinto índole, pero basados básicamente en su experiencia, dijéramos, familiar. Como por ejemplo, hay aquí un título que me hace gracia, que es El diario de un bibliotecario de Tombuctú y otro de Toledo a Tombuctú, que es una entrevista que hizo pues hace poco tiempo con Antonio Yaguno, pues prácticamente dentro de este año, ¿no? Ismael, yo soy de la parte que ha dicho el doctor Santa Creu, vinculado con aquellos cristianos que durante la época de la denominación árabe en Toledo, pues mantuvieron el culto cristiano, que son los mozárabes. Yo soy mozárabe toledano, por matrimonio y por familia, con lo cual, pues algo de esta historia me suena bastante y yo creo que lo que nos vas a contar, pues desde tan atrás, desde tantos siglos atrás, ¿no? desde el siglo XV, pues hace o demuestra que en la península ibérica podían vivir o podían convivir perfectamente pues tres culturas distintas, tres religiones distintas en una misma ciudad como era Toledo, que en aquel entonces todavía ni siquiera era la capital de España, ni siquiera, porque fue incluso durante poco tiempo la capital de lo que era en aquel entonces el imperio, con Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, donde, bueno, yo de hecho además me casé en Toledo y me casé en una iglesia mozárabe, o sea, que además con el rito mozárabe antiguo, o sea, que todo lo que nos vas a contar yo creo que nos va a dejar a muchos de nosotros con la boca abierta y yo estoy deseando escucharte, así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues esperamos que luego tengamos muchas preguntas para ti, que yo seguro que tendré alguna. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre he creído que una de las frases más acertadas que he leído y oído en castellano es una de Francisco Niebla, académico, dramaturgo español, que dice, es así, que la palabra más bella que tenemos en castellano es la palabra gracias. Dar las gracias no solamente tiene gracia, sino humanidad. Los hombres no somos humanos porque hemos nacido hombres. Somos humanos porque nos hacemos humanos por valores, por comportamientos, por voluntad constante de educación para convivir con los demás. Sin embargo, hoy en día estamos en un mundo en que, como lo dijo Newton en su tiempo, se construye, se hacen más muros que puentes. Muros que separan a los hombres, que puentes que unen
a las personas, a los hombres. El padre Dominique Pire, premio Nobel de la Paz, también lo ha advertido, lo ha dicho 1000 veces en los años 50 y 60, de tener mucho cuidado, que estamos construyendo demasiados muros y pocos puentes. Y sin embargo, si uno no se acerca a otro, no lo puede conocer. Si no conoce al otro, no lo puede amar. Si no ama al otro, no puede hacerle el bien. Y si uno no hace el bien a su prójimo, no puede convivir con su prójimo. Al final queda solo. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido largos tiempos. Y estamos en tiempos difíciles en que vivimos el aislamiento, condenado a aislarnos. Cuando esto ha pasado con el coronavirus, el COVID-19, hemos descubierto valores tan sencillos como la necesidad de salir de nuestra casa, de encontrar a nuestro vecino que nunca hemos saludado, echarle de menos, echar de menos la calle y las personas. Y el mundo es así. No puede existir sin los demás. Es en África lo que llamamos Ubuntu. Yo soy porque los demás también existen. Sin su existencia, no somos nadie. No podemos hacer nada. Y esta existencia de abertura al otro se ha vivido en Toledo hace años. En tiempo del Al-Ándalus ha podido vivirse, ha podido existir ese tiempo de convivencia entre diferentes culturas. Y en Toledo, Alfonso X el Sabio, antes y después, se ha vivido esta convivencia de personas que se han acercado con sus diferencias unos a otras, culturas que se han acercado unas a otras para convivir, para hacer la historia de la humanidad en una localidad como Toledo. Nosotros en África decimos que lo que hace la belleza del arco iris es la diferencia de sus colores. Y lo que hace la belleza de una ciudad, de una comunidad, es la diferencia de las personas que la componen. Si todo el bosque está constituido por un solo tipo de árbol, no estaremos ante un bosque, estaremos ante el monólogo de un solo árbol. No habrá belleza. De hecho, en el año 1467, esa diversidad, esta convivencia entre culturas, se ha roto. El 22 de julio del año 1467, judíos, cristianos, musulmanes se enfrentaron en una contienda que al final terminó con la quema tanto de parte de la iglesia, donde todo empezó, como del barrio de Santa Justa y de muchas otras zonas de Toledo. Fueron, al decir según Julio Caro Baroja y Antonio Domínguez Ortiz, dos académicos también, que murieron desgraciadamente, fueron 1.600 casas que se quemaron. Los cristianos viejos pudieron controlar la situación, pero decidieron expulsar a las cabecillas de esta sublevación de musulmanes, conversos, judíos. De tal modo que después del 22 de julio del año 1467, tuvo que salir un musulmán de nombre Ali Ben Ziyad al-Quti, con su biblioteca, dejando mujer e hijos,
y su nombre Al-Quti viene del latín Goti, Goti que significa godo. Ali Ben Ziyad dejó Toledo, una ciudad donde nació y que dejó en cenizas. Se encaminó hacia el sur. Pasó por varias ciudades, desde Sevilla hasta Córdoba, Granada, Jaén, Almería, retomando otros caminos hasta Jerez de la Frontera y a partir de Jerez hacia el mar, cruzando para pasar unos días en Ceuta, donde se encontró con su hermano Usman Ben Ziyad Al-Quti, y todos juntos emprendieron un camino para un largo exilio. Estaba con varias personas que le acompañaban, porque era una personalidad importante de la comunidad musulmana de Toledo. Pasó unos días en Fez, Marruecos, después en Sijil Massa, en el sur de Marruecos, donde se quedó 4 meses, y a partir de Sijil Massa se fue al sur de Argelia, en el Tuat, una ciudad que se llama Tamantit, y ahí se quedó 6 meses. Y a partir de esta ciudad, el 22 de julio del año 1468, es decir, justo un año después la contienda de Toledo, compró un manuscrito en 2 volúmenes, a 225 gramos de oro, y apuntó en un folio, el folio 221, que se va a África buscando la paz y la tranquilidad. Y a partir de esta fecha, con el grupo, el séquito de gente que estaban con él, subieron hacia Túnez, por Gadames, y de ahí cogieron un barco, pasaron por Sicilia, de Sicilia otro barco hacia Oriente, y han visitado ciudades como Bagdad en Irak, Damasco en Siria, Jerusalén, y bajaron hacia la Meca, y de la Meca cruzaron para el Cairo, y a partir del Cairo han vuelto al Tuat de nuevo, al sur de Argelia, y del sur de Argelia se fueron a Mauritania, en la ciudad de Walata, donde se quedaron 4 meses, y a partir de Walata, al final bajó hacia África Negra. Si se ve mapas de aquellos tiempos, de Abraham Kresges, por ejemplo, que es mapa del año 1375, un mapa del judío Abraham Kresges, se puede ver que cuando se llega a Walata, empieza ya la terra incógnita, tierra ignorada, desconocida del mundo de aquellos tiempos. Y a partir de ahí decidió Ali Ben Ziyad adentrarse en esta tierra desconocida de aquellos tiempos y se instaló en una pequeña ciudad llamada Gumbu. Era la capital de un viejo reino africano que fue el reino de Ghana. En esta ciudad fue recibido con todos los honores debidos y decidió quedarse finalmente ahí. Se casó con Khadija Sila, sobrina del rey Sunni Ali, de aquel reino de entonces que se llama el reino Songhai, en Mali, y hermana mayor del futuro emperador Askia Muhammad. Estos personajes, Jacques Attali, que fue consejero de François Mitterrand, ministro, creo,
Jacques Attali ha escrito un libro maravilloso que se llama 1492. Aconsejo la lectura de este libro para entender el mundo que vivimos hoy, porque 1492 es una fecha absolutamente importante en la historia del mundo, porque en esta fecha no solo cae Granada, se unifica bajo la corona de los reyes católicos toda España. También se firma el final del mundo mediterráneo como centro del mundo, el nacimiento del Atlántico, el descubrimiento de América. Sonia Ali, el rey del Songhai, donde se encontró el Toledano, muere en esta fecha. Y muchos acontecimientos seguirán porque el oro que conoce Europa, que recibe Europa, viene justamente de este reino africano. Entonces, el toledano se casa en esta familia real y su primogénito le da el nombre de Mahmud. Mahmud Kati, lo van a conocer en la historia, porque su obra fundamental, que es una obra de historia, hablaremos de esto rápidamente, se publicará bajo los auspicios de la UNESCO siglos más tarde. Ali Ben Ziyad estaba con su hijo, con los castellanos que emigraron con él. Cuando llegó en Gao, capital del Songhai, otro exiliado y hijo de exiliados llegaron como embajadores de Fez. Y este exiliado se llamaba Hassan al-Wazan, pero los grandes lectores de un príncipe de Asturias, Amin Maalouf, lo conocerán por el nombre de Juan el Africano. Juan el Africano llega a Gao joven y vivía con su tío. Y en la misma ciudad de Gao, capital del Songhai, vivía el emperador Askia, tío del joven Mahmud Kati, hijo del toledano. Son las cosas del destino. Nadie, ninguno de los dos, y nadie podía saber que entonces Juan León el Africano iba a ser el primer geógrafo de África y Mahmud Kati el primer historiador de África. León el Africano, Juan León el Africano, era hijo de granadinos y Mahmud Kati, hijo de un toledano. Han crecido, sus caminos se han separado. León africano lo iban a raptar y vender en Roma, y Mahmud Kati iba a quedarse en Gao, en el Mali actual, ser ministro de Justicia, ministro de Finanzas, virrey, y morir en el año 1593, un 27 de septiembre. Pero a su muerte dejó una biblioteca importantísima. Todos los manuscritos que su padre trajo de Toledo y los manuscritos que compró a lo largo de sus viajes en Marruecos, en Ceuta, Fez, que ya es Marruecos, Sijilmasa, Tuat, Damasco, Jerusalén, por donde ha pasado, era un bibliofilio y ha ido comprando decenas y decenas de manuscritos. Y lo importante es que cada manuscrito que ha comprado ha apuntado en las márgenes dónde la ha comprado, la fecha de compra, los testigos, el precio. Lo que es este conjunto, para los que hacen la historia de los libros,
es una suma de información extraordinaria. Se me puede preguntar, pero ¿cómo podemos conocer su historia con tantos detalles? Por eso, porque todos los manuscritos que ha ido comprando y leyendo, ha utilizado las márgenes de estos manuscritos para escribir su diario de viaje. De tal modo que sabemos exactamente quién ha encontrado, dónde, en qué fecha, dónde ha llegado. Y así ha seguido también su hijo, Mahmud Kati. En sus manuscritos ha seguido tomando nota de todo lo que pasaba alrededor de él. Y no solamente lo que pasaba, todas las cartas reales, imperiales de aquellos tiempos que mandaba su tío, el emperador, él copiaba primero las cartas antes de autorizar su salida como ministro de Justicia. Eso ha hecho del Fondo Kati una biblioteca doble. De un lado tenemos los manuscritos tal como se han copiado y de otro lado tenemos un archivo en margen de estos manuscritos que son las notas tomadas por Ali el Toledano, Mahmud Kati su hijo, sus nietos, sus bisnietos, prácticamente hasta en el siglo XIX han seguido la misma tradición. De tal modo que hoy en día tenemos 7.100 textos en márgenes de estos manuscritos. Y estos manuscritos que tenemos son 12.714 manuscritos que van del 23 de noviembre del año 1198 hasta al año 1857, fecha de la muerte de Arquía Aligao, descendiente lejana del Toledano. Esta biblioteca, antes de llegar a tener este número y a estar ubicada en Tombuctú, donde se considera que está hoy en día, ha tenido muchas venturas y desventuras. Y la historia de la biblioteca es inseparable de la biblioteca de la familia. La familia Kuti, que se llama familia Kati a partir de los franceses, es una familia que se encontraba en Toledo, en Córdoba y en Sevilla, a partir del siglo VIII. ¿Por qué? Porque los fundadores de esta familia son los hijos del rey Witiza, penúltimo rey visigodo del reino de Toledo. Estos, a partir de la muerte del rey Witiza, han tenido que colaborar con los musulmanes para luchar contra Rodrigo y intentar recuperar la corona que han perdido. Y esa colaboración ha sido nefasta para ellos, porque al final, cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, no dieron la corona a los hijos de Witiza como lo esperaban. Dieron tierras en Córdoba, en Sevilla y en Toledo para compensarles, y conquistaron todo el resto de Al-Ándalus. Desde entonces, los Kuti vivieron en estas tres grandes ciudades. Los descendientes de mujeres lo han llamado Kutiya y los descendientes de varones lo han llamado Kuti. Las otras ramas han ido perdiéndose en otros matrimonios y la rama principal fue la de Toledo, donde
se concentraron los Kuti. Pero desde el siglo VIII, prácticamente, los Kuti, que eran cristianos en un reino al-Ándalus musulmán, al final se convirtieron muchos del catolicismo al islam, se hicieron musulmanes, pero fueron considerados como condes de los musulmanes, jueces que controlaban un poco toda la jurisdicción de la comunidad cristiana entre los musulmanes. Muchos de ellos, como Hafs bin al-Barr al-Kuti, han sido grandes traductores de los salmos de David del latín al árabe. Suleiman bin al-Barr al-Kuti, otro, ha sido un gran oftalmólogo en el siglo XII. Ibn al-Kuti ha sido un gran historiador en el siglo X, y podemos seguir así hasta el siglo XV y prácticamente al siglo XX. Esta familia ha seguido produciendo grandes intelectuales, grandes escritores, otros menos importantes. Así va la historia. Y Mahmoud Kati, su gran aportación, y eso lo dice el profesor John Hanwick de Northwestern University de Chicago, que el descubrimiento más importante del siglo XX a nivel bibliográfico de bibliotecas ha sido el descubrimiento del Fondo Kati. Porque en esta biblioteca se ha descubierto toda la obra escrita por Mahmoud Kati y además las obras de sus descendientes y sus antepasados. Fue enviado por la UNESCO en Mali para ver esta biblioteca y comparó esa biblioteca con la Geniza la Geniza del Cairo y los manuscritos del Mar Muerto, mostrando que esta biblioteca va a cambiar totalmente el conocimiento que tenemos de las relaciones entre la península ibérica, el Magreb y África Negra. Pero para llegar a eso, la biblioteca tuvo que pasar un largo recorrido desde la muerte de Mahmoud Kati en 1593, como lo dijo. Cuando murió Mahmoud Kati, en un pequeño pueblo, alejándose de todo, fue ministro, fue virrey, ha tenido lo que se puede llamar hoteles, jardines, muchas cosas para comerciantes de Al-Ándalus o del Magreb que bajaba a la Cuba del Níger para hacer comercio, y finalmente con su biblioteca se retiró y murió retirado. Pero en aquellos tiempos llegaron también muchos moriscos para conquistar en nombre del rey de Marruecos, conquistar el Songhai, cosa que pudieron hacer gracias a un almeriense, Yudar Pachá, tan importante para conquistar el Songhai como lo fue Hernán Cortés, por ejemplo, en América. Menos conocido aquí en España. Estudiado en Estados Unidos, en Alemania o en Francia o en África como uno de los grandes estrategas de todos los tiempos, que fue ese Yudar Pachá que conquistó África, que conquistó esta parte de África. Y cuando llegaron los moriscos, la familia Kati se encontró en una situación delicada. De un lado, el reino conquistado es el reino de su familia materna. De otro lado, los conquistadores venían de la península ibérica, que es la tierra de sus padres. Tuvieron que alejarse, no tomar partido en esta contienda, pero al final irse lo más lejos posible para salvar la biblioteca. Porque eso es lo que Mahmoud Kati ha dicho en su testamento.
seguid unidos. Sois una comunidad de pocas personas y no dispersad nunca la biblioteca, porque es la columna vertebral y la memoria de la familia. Su hijo Ismael Kati murió a principios del siglo XVII, en 1613. Pudo guardar, unificar la biblioteca y parte de la familia. Cuando murió, de generaciones en generaciones, la biblioteca ha ido pasando de patriarcas en patriarcas. Y cada patriarca es jefe de la familia y al mismo tiempo bibliotecario. Y así se transmitió la biblioteca hasta en el siglo, la mitad del siglo XVII, 1648, cuando murió el nieto de Mahmud Kati, y los miembros, eso pasa en las mejores familias, no pudieron entenderse los unos con los otros, y al final dispersaron la biblioteca, heredando, prácticamente dividiéndola, heredándola. En diferentes ramas se han encontrado los manuscritos. Eso iba a durar durante mucho tiempo. En el siglo XVIII, los bisnietos de Mahmud Kati, hijo del toledano, han decidido luchar para reunificar la biblioteca. Alfa Ibrahim, que se llama, trabajó para la reunificación en tiempos turbios de ataques de Tuareg, de los Tuareg a Tombuctú, de imposición de un sistema de Estado teocrático que intentaba desde el sur, que al final llegarán a ser a partir de principios del XIX, por muchos avatares, se han agarrado a lo único que podían tener, porque han ido, siendo una familia real, han ido perdiendo tierras, perdiendo todo, y lo único que les quedaba era la biblioteca. Y Alfa Ibrahim decidió reunificar la biblioteca. Su hijo Abana, que es mi tatarabuelo, trabajó con su padre para esa reunificación. Se casó con su prima Arquía Aligau y juntos han vivido enseñando, transmitiendo el saber y luchando para reunificar los manuscritos. Pero desgraciadamente, y eso también pasa en las peores familias, Abana era hijo por su madre de una Cohen, Kujin dicen ahí, es decir, una judía sefardí conversa, y eso en la familia ha sido muy mal recibido. Siempre se han casado dentro de la realeza, de la descendencia de la realeza, y por vez primera el padre de Abana se casó con una sefardita. Abana nació de este matrimonio, tuvo con su mujer, que es su prima, hija del hermano de su padre, 5 hijos, y al final tuvieron que divorciar porque la suegra, en este caso, no ha asumido que su hija tenga un marido medio sefardí, medio judío, para decir que el racismo no ha nacido hoy y la intolerancia no es patrimonio de este siglo. Y al final Abana decidió irse con todo el amor que tenía tanto para su mujer como sus hijos, se fue de su casa y a partir de ese momento era un hombre adinerado, ha ido comprando en cada rama
los manuscritos heredados para reunificar todo con su hermano Usman, mandando los manuscritos a su mujer divorciada para que guarde todos los manuscritos en un solo sitio. Y cuando terminó de reunificar todos los manuscritos, tenía un manuscrito que se le servía de diario. Mandó también su diario a su mujer. Después de meses, llegó hasta un pueblo a unos 30 kilómetros del pueblo. Se quedó 3 días meditando en una mezquita, buscando en su corazón la posibilidad de volver a ver a sus hijos y a su mujer. El amor es fuerte, pero muchas veces el orgullo es más fuerte que el amor. El orgullo pudo con su amor. Cogió su caballo y se fue. Cuando su mujer, que se negó a casarse, recibió la noticia que estaba en este pueblo, cogió un caballo y se fue buscando a su marido durante años. No se puede imaginar en el 19 una mujer cogiendo a caballo aquí en España, de pueblos en pueblos, buscando a su marido. Sí lo hizo. Tuvo que volver. Recibió la información de que su marido murió un 2 de abril del año 1852. Se quedó con sus hijos y ella misma, que cogió el sitio de su marido, fue la única mujer matriarca y bibliotecaria de la familia. No solamente matriarca y bibliotecaria, pero también erudita. Había estudiado de niña con su marido y su padre y otras hermanas. Y tenía ella misma cientos de manuscritos, anotados por ella misma. Y fue profesora de muchos grandes eruditos. Murió el 3 de noviembre del año 1857. Cuando murió, desgraciadamente, sus hermanos dividieron la biblioteca, lucharon prácticamente para llevarse la biblioteca reunificada por su marido. Entonces, los hijos que quedaron tuvieron que dispersarse, irse lejos de Gundam, el pueblo, para no ser víctima de esta lucha fratricida para una biblioteca. Ante esta situación difícil, el juez tuvo que quitar a toda la biblioteca y desde entonces la biblioteca desapareció. A partir de ese momento, hasta los años 1896, nadie ha podido ver un solo manuscrito. Los franceses mandaron a Félix Dubois a buscar esta famosa biblioteca. No dio con la biblioteca, pero sí con un manuscrito, y el manuscrito fue traducido en el año 1914, año de la locura europea de la Primera Guerra Mundial, y más tarde, ese único manuscrito descubierto por Félix Dubois se reeditará bajo los auspicios de la UNESCO. Durante muchos años, grandes especialistas como Nehemiah Lev Zion de la Universidad Hebraica de Jerusalén, el profesor John Hanwick de Chicago, varios profesores como Theodore Monod de París, han escrito varios textos, artículos, estudios sobre la familia Cati. Había que esperar a finales de los años 90 para
poder reunificar esta biblioteca de nuevo, mi padre me encargó primero la reunificación de la familia y después la lucha durante años para poder encontrar los manuscritos, saber dónde estaban. No pudo vivir para verlos. Murió el 18 de diciembre del año 1995. Justo después, di a conocer con el poeta y amigo José Ángel Valente la existencia de la biblioteca, que pude encontrar, reunificar y presentar al público internacional. Son 12.714 manuscritos. La Junta de Andalucía, después de un manifiesto con José Saramago, Muñoz Molina, Juan Goytisolo, varios ministros de Portugal, de Mali, de Senegal y otros países, la Junta de Andalucía de aquellos tiempos financió el edificio para albergar los manuscritos, y el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía era del Partido Socialista de aquellos tiempos, con Chávez, y el gobierno central era el gobierno del presidente Aznar, que financió desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores la rehabilitación del primer edificio donde estaban los manuscritos y la digitalización de los primeros manuscritos. Así empezó la nueva aventura del Fondo Cati en el siglo XX. Esta nueva aventura es obvio, eso lo dejo para las preguntas. En 2002 dije, inaugurando ante el ministro de Educación, de Cultura y otros, que por fin la biblioteca ha llegado para el descanso. Y justo 10 años más tarde, en 2012, Tombuctú fue ocupado de nuevo por los islamistas de Al-Qaeda, ACMI, y tuve que salir prácticamente huyendo de la misma manera que mi antepasado Ali Ben Sayyad tuvo que salir, escondiendo la biblioteca, los manuscritos, y volviendo a España a través de Suiza para exiliarme. Esta historia empezó con el exilio de mi antepasado Ali Ben Sayyad y con sus manuscritos, y termina con mi exilio con algunos manuscritos. Es decir, que la ceguera humana es la cosa mayor compartida en la historia de la humanidad. No aprendemos. Baltasar Gracián dijo: corto y bueno, 2 veces bueno. Afortunadamente, bueno, que el tiempo es limitado y hay que dejar espacio para el diálogo, que hace mejor todos los encuentros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que como decía Juanma, nos has dejado con la boca llena, o sea, con la boca abierta, perdón, escuchándote. La verdad es que por aquí han hecho varios comentarios de que es un gusto escucharte, que transmites muchísima paz, y bueno, la verdad es que ha sido un gustazo y nos hemos quedado, vamos, alucinados con la historia. Tenemos una pregunta. ¿Crees que el Islam es un destructor de la cultura o solo esta destrucción es por sectores radicales de un Islam intransigente? Ninguna religión es per se, por sí misma, destructora. El Islam es una religión de paz. Lo mismo que el cristianismo es una religión de paz.
El judaísmo es una religión de paz, que se basan sobre la paz y la convivencia entre las personas. Pero desgraciadamente, si se coge la historia del judaísmo, se encuentra varios episodios de destrucción, de matanzas. Si se coge la historia del cristianismo, se va a encontrar lo mismo, una larga historia también de destrucciones, de inquisiciones. Eso no significa que el cristianismo sea una religión destructora. Mahatma Gandhi dijo una vez que solo el sermón de la montaña, si este sermón de la montaña los cristianos llegaban a practicar, a amar su prójimo, a hacer todo lo que Jesús ha dicho en el sermón de la montaña, ninguna religión será necesaria sobre la tierra. Lo mismo se puede decir de Muhammad y del Islam. Si los musulmanes habían podido seguir solamente la Fatiha, el Padre Nuestro del Corán, no se necesitará ninguna lucha, ninguna conquista, porque no hay obligación en materia de religión, como se dice en el Corán. Pero desgraciadamente la historia de las religiones, una cosa es la palabra de los profetas, otra cosa es la historia. Y en la historia del Islam hay muchas destrucciones, hay mucha sangre, hay muchas luchas, pero no podemos reducir ninguna religión a su historia, sino a su credo. Muy bien, muchas gracias. Mira, me preguntan también si puedes repetir el título del libro que has recomendado al principio. Me hubiera gustado recomendar un libro mío, pero bueno. El título es 1492, un número. El autor es Jacques Attali. Attali, A-T-T-A-L-I. Recomienda un libro tuyo. Eso. Hay que tener un poco de humildad. No soy capaz de recomendar ningún libro mío a nadie porque se va a aburrir y maldecirme toda la vida. No. Yo tengo que decir que no porque hace unos años, recuerdo que creo que fue para el Día del Libro, a todos los empleados de DKV nos regalaron un libro tuyo, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, tenía una tapa verde, pero me lo leí, lógicamente, porque además en ese momento es que, claro, yo tengo la suerte de haber conocido a Ismael ya dos veces que además nos hemos visto en persona y hemos comido juntos. Y una de ellas fue porque en el Club de Lectura de Zaragoza nos leímos todos tu libro, que era un libro de poemas, y luego invitamos a Ismael, que justo vino a dar una conferencia a Zaragoza, y tuvimos una reunión en la cual estuvimos analizando todos tus poemas. La verdad es que yo cuando lo leí, igual que la gente, los comentarios que han dicho es que transmites muchísima paz, es verdad que tus poemas, o sea, al leerlos, transmites una paz, una serenidad y una profundidad tremenda que luego al conocerte la verdad es que se ve, o sea, lo que decía Yuser de que eres realmente un intelectual, ¿no? Pues eso se transmite muchísimo y aparte que transmites muchísima paz y muchísima serenidad. Así que yo sí que recomiendo tus libros, ¿eh? Que yo me los he leído y la verdad es que la experiencia ha sido buenísima, igual que todos los compañeros del club de lectura y seguro que muchos más empleados porque todos tenemos un libro tuyo. Así que nada, pues, yo lo recomiendo. Responsabilidad suya, yo no he dicho nada. Muy bien. Me dicen también, mira, comentan por aquí que un gran relato. Gracias, Ismael, por esa gran defensa de la cultura, que en definitiva es una defensa de la humanidad también. Preguntan, dicen, un ciudadano del mundo, ¿de dónde te sientes más próximo? Es una buena pregunta, pero que va a tener una mala respuesta, lo siento. Yo no me siento de ningún sitio. No tengo patria. Tengo una matria. Mi matria es la biblioteca. Es la memoria de mi familia.
Vaya donde vaya, iré siempre con esa memoria. Es la memoria de todos los errantes, de todos los que han tenido que despertarse a media de la noche y salir con una maleta. Los que han tenido que dejar una ciudad tras otra, y desde el siglo XV hasta hoy en día, mi familia siempre hemos cambiado de sitio, siempre hemos salido huyendo. Sentirme de un sitio, ninguno. Tener patria, ninguna. Mi patria está en el corazón de mis amigos, las personas que me quieren. Está bajo el techo de la gente que me tiende en la mano. Está en la memoria y en cada manuscrito, pero no pertenezco a ninguna tierra. Esto lo digo de cierta manera en mi último libro, que es de la sobriedad, que no recomiendo, pero yo creo que necesitamos llegar a eso de no tener. No tengo patria, no tengo tierra, pero tengo personas. El cariño de las personas me basta. Qué bonito. Nos estás emocionando a la gente por aquí, por el chat. Además hay alguna persona que dice que se siente muy parecida a ti, que se siente identificada por esto que acabas de comentar ahora. Me ha archivado por aquí, Raúl, el libro que yo estaba hablando, es el libro Cima. Se escribe con Z y 2 M's. Ya me lo ha archivado, gracias, Raúl. Y bueno, yo ese lo recomiendo totalmente, a mí me encantó, y por aquí me insisten que recomiendes alguno de los tuyos también. ¿Tienes algún título de alguno que para ti sea muy especial? ¿Nos has dejado con ganas de leer más? No, el último libro que he publicado hace pocos meses, no sé si en junio salió, ya al público, es De la sobriedad. El título es De la sobriedad. De la sobriedad, vale. Y es un libro que habla del gran problema que tenemos en este siglo y que los hombres siempre hemos tenido, que es el problema de cúmulo de bienes. Porque todos, blancos, negros, amarillos, verdes, si hay personas verdes también, las hay, Los marcianos también. Sí. Y las hay. Todos buscamos la felicidad a través de cosas que no están dentro de nosotros, sino fuera. Buscamos la felicidad a través de los coches, a través de las casas, a través de los viajes. Pero al final conseguimos lo que buscamos y nos damos cuenta que no nos da la felicidad. Y estamos en una cultura que es la cultura del consumismo. Tener es ser. Sin embargo, es un error. Yo no soy lo que tengo. Tener un caballo maravilloso no significa que yo sea una persona maravillosa. Significa que el caballo es maravilloso. Y recuerdo una cosa, más tenemos, más dependemos de lo que tenemos. Julio Cortázar, un cuento breve, dice que cuando te regalan un reloj, no te han regalado un reloj, te han regalado al reloj, porque vas dependiendo del reloj, dependiendo del tiempo, dar cuerdas en su tiempo, mirar la hora y empezar a correr según el tiempo. De tal modo que todo lo que poseemos no nos hace feliz. Lo que nos hace feliz es nuestra actitud hacia lo que tenemos. Desde nuestro nacimiento, y no voy a ser largo, nacimos metidos en una cuna. Salimos de la cuna encerrado en una guardería. Salimos de la guardería encerrado en la escuela. Salimos de la escuela hasta la universidad, encerrado en nuestra casa y la universidad. Y cuando salimos de la universidad, estamos ya encerrados en despachos, endeudándonos para el coche, para la casa, para la segunda casa, para el nuevo coche, zapatos y 1000 cosas. Y cuando llegamos a pagar todas las deudas, ya nuestros hijos nos cogen y nos meten
en una casa para viejos. Y salimos de esta casa encerrados, en esta casa de viejos, saldremos en un ataúd. Del nacimiento a la muerte el hombre está encerrado. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la felicidad? El hombre necesita muy poco para vivir. Necesita tener muy poco. De Diógenes, Epícteto, Marco Aurelio, hasta Thoreau, que vivió en una cabaña en Walden, han demostrado que no necesitamos tanto. Y de hecho, más tenemos bondad, más tenemos amor, más tenemos humildad y belleza humana, menos necesitamos comprar para demostrar que somos. De eso habla este último libro. Y ser sobrio es ser libre, no depender de las cosas, sino que las cosas dependan de nosotros. Vivir según nuestras necesidades y no nuestros deseos. Como personas tenemos necesidades muy limitadas, pero como individuos tenemos deseos ilimitados. Pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que necesita muchísimo más. Eso lo decía Séneca, no es mío. Sí, sí, es verdad, pero ahí tienes toda la razón. Hay gente que tiene muchísimo y no es feliz porque necesita muchísimo más. Sin embargo, hay gente que no tiene apenas nada y les ves con una sonrisa y los más felices del mundo y se sienten totalmente plenos. Pues nada, ya tenemos lectura para el verano de la sobriedad, así que nada, vamos a ir a por él y esperemos que nos guste tanto como todo lo que nos has contado. Mira, te voy a comentar alguno de lo que han escrito aquí los compañeros. Me dicen, orgulloso de tu familia, eso te honra. Dicen, qué pasada, cuánto tenemos que aprender de tu historia, que es la nuestra. Gran parte de los que estamos aquí tenemos ascendentes godos, cristianos, mozárabes, musulmanes y judíos. España es un país de culturas entrelazadas. Una pregunta que hacen por aquí, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar a tu familia, a vuestra historia? Dos cosas. Una que es el deber de transmitir esta biblioteca y su historia de diálogo de culturas, de civilizaciones, que eso es generacional. Y la otra es lo que he aprendido, y eso lo cuento en el principio de este libro de la sobriedad, lo que otra rama de la familia Cuti, porque los Cuti bibliotecarios son los más conocidos y reconocidos, y se llevan la gloria y todo. Pero existe otra rama de los Cuti, que es una rama más de pensadores, de místicos, de personas dedicadas prácticamente a una vida interior. Mi tatarabuela Yara ha practicado el voto de silencio y de pobreza toda su vida. Desde que se levanta el sol hasta que se ponga, nunca nadie la ha visto hablar. Siempre recitando lo que es el Padre Nuestro, los musulmanes. Y cuando come, siempre divide en partes el pequeño plato que recibe. Las dos partes es para las moscas, para todo lo que vive alrededor de él, los animales, y ella come solamente la tercera parte. Y para beber también, en un cuenco, dos partes del agua lo deja para los pájaros y bebe la tercera parte. Y esto lo han ido transmitiendo. Por parte de mi madre he recibido esta enseñanza. Y es lo que he transmitido en este libro, La sobriedad. Vivir sabiendo que la vida es un dar y un recibir constante. Sabiendo que el aire que respiro no lo he producido yo. La luz que me permite ver no viene de mí. Sin embargo, estoy aquí.
Si estoy aquí es que la naturaleza en su totalidad me está dando vida. Y debo corresponder. Corresponder por la gratitud. De tal modo que si hay algo que quiero transmitir, es la sobriedad y la gratitud. Muy bien, la verdad es que nos dejas, vamos, sin palabras. Y mira, por aquí nos dice Raúl que hoy te llevas muchos amigos más y te llevas nuestro corazón. Nos has enamorado, Ismael. Estoy muy agradecido. Sí, dicen que realmente no solamente es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, nos comenta Javier. Muy bien, la verdad es que ha sido una sesión impresionante. Ismael, nos ha encantado todo lo que nos has contado y, como dicen, y cómo nos lo has contado. Así que, bueno, yo creo que Juanma quiere decir unas palabras antes de despedirnos y luego me despido de vosotros. Pues Ismael, la verdad, como dice Beatriz, nos has dejado con la boca abierta y con las orejas tiesas para seguir escuchándote, ¿no? Yo me pregunto algo y es, ¿de qué forma podemos ayudarte? Hay una relación con DKV y con el doctor Santa Creu, como él ha contado en su vídeo, y habrá alguna forma de poder colaborar contigo, de ayudarte. Y sí que me gustaría pues hacerte ese ofrecimiento, ¿no? Que nos cuentes el cómo podemos echarte una mano, porque la verdad es que hay un legado detrás que es nuestra propia historia. O sea, es decir, todo lo que ha ido comentando Beatriz con los comentarios del chat, pues dice mucho no solo de esa paz que transmites, de esa serenidad que transmites, el cómo cuentas las cosas, la importancia que tiene nuestra historia, que al final no es solo la historia de tu familia, es la historia de todos los que estamos aquí. O sea, como decíamos, somos todos descendientes de godos, de cristianos, de mozárabes, de judíos, de sefardíes, de moriscos, que también era lo que en algún momento se consideró como convertidos, ¿no? Hacia el catolicismo en el sentido contrario, ¿no? Entonces, alguna forma habrá de poder mantener este legado, ¿no? Sí, este legado se tiene que mantener. Llevo desde el año 76, desde los 19 años, luchando para buscar, reunificar y salvar ese patrimonio. Tengo 63 años. No lo parece. Vamos. Te lo puedo asegurar. El coche por fuera luce, pero por dentro Qué bueno. tiene 5 siglos de historia. Y he decidido dejar de ser presidente de la fundación, CATI. Y no solo eso, he decidido dejar de ser director de la biblioteca Fondo CATI. He hecho lo que he podido para esta biblioteca. La he dado mi vida entera, porque de los 19 años a los 63 años es mucho tiempo de vida. Mi voluntad es eso, dejar un patrimonio para hacernos una idea, un manuscrito que se compró en 1468 a 225 gramos de oro, ¿cuánto vale hoy? No tiene precio. No tiene precio. Y muchísimos de estos manuscritos lo han comprado con muchísimo más dinero. El Fondo CATI tiene un valor incalculable, es verdad. Pero he decidido, considero que he hecho lo que debo hacer para esta biblioteca y para la humanidad en este sentido. Y hoy considero que la UNESCO y cada persona, todos
debemos unirnos para poder salvar esta biblioteca, para hacer de tal modo que esta biblioteca pueda ser la biblioteca de todos. No quiero tener ni llevarme ni un manuscrito. Que sea una biblioteca unificada. Yo me quiero retirar como los viejos filósofos para sembrar y cosechar mis lechugas. Y esto me basta. Pero sí me gustaría que todos lo que puedan, sean embajadores del Fondo Cati, de la posibilidad de tolerancia, de la posibilidad de dar a conocer esta biblioteca y la posibilidad de salvar esta biblioteca que, lo recuerdo, está todavía en una zona de guerra. Yo estoy aquí desde 2012 como exiliado, separado de todo, de muchos. Tengo parte de mi familia conmigo aquí. He rehecho mi vida y quiero ya vivir retirado, apartado del siglo, como dicen en la Edad Media, o del mundo, y llevar una vida ya de paz. Estoy muy agradecido y muy pronto se dará a conocer el nuevo presidente de la fundación, el nuevo director de la biblioteca. Espero que todos podamos ayudarles a salvar este patrimonio y hacer que este patrimonio sea un patrimonio de la humanidad, porque lo es. Y si esa ayuda fuera importante, ¿cómo podríamos ayudarte? O sea, aquí yo creo que has conseguido con los 40 y tantas, 50 y tantas personas que se han unido, varios embajadores del Fondo Cati, y yo creo que puedes contar con nosotros para potenciar y publicitar el Fondo Cati para darlo a conocer. O sea, yo creo que nos has encantado con esto y nos has conmovido. Ahora, cuéntanos si hay de alguna forma incluso más material donde podamos aportar, o si en algún momento has pensado en dejar un legado de todo tu trabajo con alguien que tengas allí, o si hay alguna posibilidad de que ese patrimonio no se pueda perder, ¿no? Aunque estén en una zona de guerra. Sí, hemos hace años creado un sistema de patrocinio de manuscritos, es decir, que cada persona podía patrocinar un manuscrito para ayudar a su digitalización, a su conservación, y ese mecanismo reconozco que llevo años que no lo muevo mucho, y es un mecanismo que sigue existiendo. Se puede transmitir para quien necesita más información, transmitir esta información y ver cómo se puede apadrinar los manuscritos. Porque es un proyecto, lo mismo que se apadrina un niño con no sé cuántos euros al año, se puede también apadrinar un manuscrito y salvar su vida. Y este es el proyecto, uno de los proyectos que tiene Fondo Cati, apadrinar manuscritos, y este proyecto es tan caro que va a seguir, pero sigue existiendo. Es uno de los caminos, uno de los medios para salvar el Fondo Cati. Muy bien. Muy bien. Si nos lo comentas ya, sí, cuando lo tengáis difundido, lo podemos publicar en nuestra intranet para que lo conozcan todos los empleados. Pues yo creo que estoy en una situación de vacío de poder. Así que un gobierno se va, otro todavía no ha entrado. Sí.
pero sí lo que puedo hacer, porque seguimos Antonio Vila, con quien he trabajado durante años y años, Josep, que nos ha apoyado a Vila y yo, y todo el equipo que hemos tenido durante muchos años. Lo comento porque el vacío absoluto, la naturaleza odia el vacío, y entonces lo comento y transmito el folleto, y a partir de esto yo creo que las personas que quieren colaborar con el Fondo CATI lo pueden hacer directamente en la cuenta que se indica, que normalmente es la cuenta de Jerez. Aquí en España y en Tombuctú es otra cuenta, que es para la biblioteca, en Jerez para la fundación. Eso se transmite y es una manera de colaborar que en Francia, Polonia, Italia, Estados Unidos, yo creo que hay muchos países, Sudáfrica, hay muchos países que han colaborado muchísimo apadrinando manuscritos. Y gracias a ellos se ha hecho muchas cosas que no tienen mucha visibilidad, porque siempre quizás ha sido uno de mis defectos, la capacidad de hacer publicidad. En mi caso es nulo, y hasta esto no lo he difundido tanto. Pero sí es uno de los caminos de colaboración directa con el Fondo CATI, y se puede hacer. Os mandaré entonces el número de cuenta y todo lo que hay que rellenar, y la dirección al que mandar la ficha y cuenta, y hacer camino juntos. Muy bien. Muy bien, Ismael. Genial. Muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, Juanma. No, ya, por mí, solamente darte las gracias, Ismael, y desearte muchísima suerte, que con este retiro, aunque yo creo que es un retiro activo, porque yo creo que al final no dejarás de mantener ese legado hasta el último día de tu existencia, ¿no? Y sobre todo, pues si dices que tienes aquí familia, es un legado que a tu propia familia seguirás transmitiendo, y no tengo ninguna duda, ¿no? Así que bueno, pues has ganado unos cuantos seguidores, así que mucho ánimo y de verdad muchísimas gracias por enseñarnos tanto hoy. Sí. Bueno, yo creo que Juanma, si me permite directamente decirlo así, al lugar de darme esperanza, acaba de darme una de las bofetadas históricas, darme la esperanza que ya me retiro, menos creer que sea mentira, pero creerlo, y ya bajo mi cruz y me retiro a un jardín. Mentira, pero hacérmelo, déjame creerlo. En fin, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Ismael. Sí, por aquí nos ponen que muchísimas gracias, que ahora será muchísimo más duro volver a nuestro carril, donde seguiremos atrapados. Después de lo que nos has comentado, es verdad que siempre seguimos encerrados. Bueno, pues a ver si tú ahora puedes tener esa libertad que tanto ansías. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta de haber vuelto a coincidir contigo, la que ha sido una experiencia estupenda. Espero que volvamos a coincidir, puede ser en el jardín, no hace falta que sea con nada relacionado con esto. Y bueno, la verdad es que eso ha sido un placer y muchísimas gracias de parte de todos. Y mira, alguno dice que se apunta a comer la ensalada a tu casa. ¿Qué se apuntan? A comer la ensalada en tu casa, porque seguro que te salen muy bien los tomates y las lechugas, o sea que... No me creas, yo de cocina casi nulo, pero tengo la voluntad de hacerlo. Y esto es una vieja idea de epicúrea, del vivir escondido, planta tu jardín y viva en paz.
es su sueño. Voy a luchar para tener mi jardín. La puerta estará abierta porque no habrá puerta. Y muchísimas gracias por compartir ese momento. Gracias a Juan para dejarnos de KV Almería comunicar, hacer esta conferencia. Agradezco, es uno de los amigos que me permite tener patria en el corazón de los demás. Estoy muy, muy agradecido. Permitidme decir que tenéis que tener una envidia tremenda de que Ismael esté aquí en Almería. Sí, ya he visto que has puesto que un desayuno con Ismael no tiene precio, ¿no? Tampoco. O sea, Sí, he tenido la suerte de compartir alguno y no tiene precio. muy bien, sí, nos ha dado una lección de vida estupenda, como dice Víctor también. Y nada, aquí estaríamos hablando toda la tarde con Ismael, pero bueno, vamos a tener que terminar ya este seminario. Así que nada, daros también muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Muchas gracias también por vuestra participación en el chat, por estar en todas estas sesiones que hemos hecho durante este verano. Esta es la última ya antes de irnos de vacaciones. Así que nada, os deseo a todos que paséis un verano maravilloso, que desconectéis, que descanséis, que disfrutéis mucho y que, bueno, que nos vemos a la vuelta del verano ya con energías renovadas. Así que nada, un abrazo enorme a todos y feliz verano. Igualmente. Igualmente. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós a todos. Adiós.